Yo igual lo escuchan así. ¿También lo escucharon ustedes así? Ya, hermano, Dios nos bendiga. Vamos a comenzar esta clase. Eh, una clase, como decía Diego, que es como una recopilación de ya todo lo que hemos aprendido un poco sobre la Trinidad. Una clase doble. Vamos a intentar tomar un poco de la clase anterior y la clase que nos correspondía el día de hoy. No se va a sacar el eco. Ya. Como hemos podido ya en las clases anteriores aprender de la Trinidad y comprender que es algo muy complejo, es una verdad irrefutable a la luz de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, la aceptamos por fe, pero ya tendremos en algún momento la oportunidad en la eternidad de gozarnos en su debida dimensión y profundidad como nosotros quisiéramos. Es algo muy complejo, muy complicado, tal vez de algunas cosas muy puntuales y necesarias que las tengamos muy claras para poder defender de igual forma nuestra fe. En, eh, en, los, en las lecciones pasadas hemos visto, por ejemplo, de que nuestro Dios tiene distintas funciones a través de la Trinidad, ¿cierto? Que es un Dios en tres personas. La clase anterior decía, Dios es uno en tres personas, llevaba como título el expositor bíblico de la clase anterior. ¿Qué significa que sean tres personas? ¿Qué significa la palabra persona? Nosotros siempre atribuimos la palabra persona como más sinónimo y significado de persona humana, que no sería el caso en este significado. Acá lo que se quiere decir es que cada uno en la parte de la Trinidad tiene una personalidad, o sea, un intelecto, emoción, voluntad. En la Trinidad cada uno es una persona independiente que comparte la misma naturaleza y esencia. ¿Se entiende eso? Que cada uno en la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una persona distinta, pero que comparten la misma naturaleza y esencia divina. No significa que sean tres, como nosotros tenemos por costumbre llamar a una persona a un ser humano. No, eso no es el significado que se le quiere dar acá. La palabra Trinidad viene de dos vocablos que significan tres y unidad. Ese es el significado de la palabra Trinidad, tres y unidad. Y es como lo que expresa y lo que puede conjugar toda la definición de Trinidad. Yo lo encuentro que está muy bien definido en esas dos palabras, tres y unidad. Hay una definición que está muy completa y muy buena, que es único Dios eternamente subsistente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me gusta mucho porque es muy completa esta definición. Un único Dios, muy claro eso. Nunca tener titubeo en esto. Un único Dios eternamente, es eterno. Subsiste en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como estudiamos clases anteriores, en el Antiguo Testamento era una doctrina implícita. ¿Qué significa que sea implícita? Algo que no se dice en forma directa, algo que es como que se entredice entre las cosas, pero no está directamente dicho. ¿Por qué? Como se decía igual en las clases, era porque el pueblo judío era un pueblo con una inclinación a la adoración politeísta muy grande. Entonces, nuestro Dios Jehová todo el tiempo tuvo que estarles recalcando a un Dios monoteísta, que fueran un pueblo monoteísta, eh, porque conocía el corazón de su pueblo. Y a la verdad, la palabra del Señor siempre ha ido creciendo. La palabra del Señor ha ido como insinuando cosas al comienzo, pero cada vez esto se fue dando más a la luz y a conocer hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. En la clase anterior, como les decía, un Dios en tres personas, y aquí hablaba de las tres personas, ¿cierto?
Dice, Dios se revela como uno. En el Antiguo Testamento solo Jehová era Dios. Como les explicaba, por lo que tenía que siempre inculcarle al pueblo judío que fueran monoteístas, porque los pueblos cercanos a los judíos eran muy politeístas, tenían muchos dioses. En la base en que Israel sintiera la obligación de amar a este Dios con devoción íntegra. Dios es uno. Existiendo indicación en el Antiguo Testamento de que Él es más que una simple unidad. La sabiduría fue la compañera desde el inicio. Su palabra emergió a fin de cumplir sus propósitos y por su espíritu Él está presente en el mundo. En el Nuevo Testamento, ya después, la experiencia cristiana, los tres son reconocidos como Dios. Ya acá, cuando en el Nuevo Testamento ya podemos ver en forma más plena el significado de la Trinidad. Y esto comienza desde nuestra iglesia primitiva de los primeros siglos. Ellos empezaron a entender que tenían que clarificar esta doctrina, porque estaba confundiendo a muchos y tuvieron que hacer unos concilios para poder llegar a tomar algunas determinaciones y para poder definir la Trinidad. La obra de Cristo es la obra de Dios y el Hijo no es delegado a quien fue enviado, como tampoco el Espíritu Santo es un agente externo, enviado por el Padre y el Hijo. La obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo es tanto obra de Dios como es la obra del Padre. Tenemos que aquí esta relación íntima que muchas veces hay entre ellos es porque había en otra clase que nos decía que las funciones, la clase anterior, la clase, creo que la hizo mi hermano Palmita, que las funciones distintas en un solo Dios. Eso no significa que estén divididos, sino que como que se le atribuyen ciertas cosas que son más apropiadas a una persona de la Trinidad que a otra. Por ejemplo, al Padre la creación. Eso no significa que Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo no estén presentes en la creación, sí lo están, pero se le atribuye más esta parte, esta función, la creación. Al Hijo, la redención, como le decía, y vuelvo a recalcar porque es muy importante, es un poco repetitivo. Yo acá tengo aburrida a mi gente, o sea, tengo aburrido y a mi esposo porque en realidad es, es bien repetitivo lo que hay que estar como recalcando, pero es muy necesario, es muy necesario. En la redención se le atribuye más al Hijo, ¿cierto? Pero eso no significa que no esté presente el Padre y que no esté presente el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le atribuye principalmente la función de la santificación. La palabra Trinidad, como lo hemos dicho en otra oportunidad, no aparece en la Biblia, ¿cierto? Como tal palabra, Trinidad, pero sí la podemos nosotros ir desarrollando en todo el contexto de las Escrituras y en algunos versículos muy importantes que nos muestran esta Trinidad. En la segunda parte del expositor de la clase anterior decía alto en el camino. La mayoría de las confesiones que dicen ser cristianas, la doctrina de la Trinidad es fundamental. Para nosotros es fundamental esta doctrina. Creen que la Biblia la muestra con total veracidad y que para los testigos de Jehová, porque hay que entender, y yo voy a hacer después un cuadro comparativo entre lo que piensan los testigos de Jehová, nosotros, los cristianos protestantes, la iglesia evangélica, y lo que piensan los mormones sobre la Trinidad. Vamos a hacer un cuadro comparativo porque es muy importante tener esta comparación para poder también entender qué es lo que piensan ellos y defender también nuestra posición como cristianos. Acá dice, empieza que los testigos ya que son monoteístas, pues dicen que creen en un Dios único, omnipotente, omnipresente y eterno. Su visión es de un Dios unitario, como el Islam. La doctrina de los testigos de Jehová fue copiada a la herejía arriana que rechazó la eternidad y divinidad de Cristo y el Espíritu Santo, considerándolos criaturas inferiores. Los testigos de Jehová principalmente creen en un solo Dios, son monoteístas, creen en Jehová y no le atribuyen divinidad ni al Hijo ni al Espíritu Santo. ¿Ya? Esta secta, los testigos de Jehová, considera que la doctrina de la Trinidad tuvo su origen en la mente de Satanás, a ese punto. Y además señalan que esta doctrina procede de las mitologías paganas, especialmente las babilónicas. El arrianismo indicaba que si Cristo fue engendrado por Dios Padre, eso debe querer decir que Dios Padre le dio existencia. Los testigos de Jehová son los modernos arrianos.
Y ahí después empieza a dar algunos versículos bien importantes en donde ellos se basan para poder hacer su defensa de lo que ellos piensan. Ellos se basan mucho en Colosenses 1:15. Lo que ocurre igual aquí, lo que explica aquí el expositor es que no sé si alguien de ustedes me puede decir qué es lo que es la Septuaginta. ¿Alguien conoce qué es lo que es la Septuaginta? La Septuaginta, mi pastor yo creo que sabe, pero ¿para qué él sabe, ¿cierto? Sí, pero le voy a explicar yo, si no, después le vamos a dar la oportunidad a mi pastor. La Septuaginta era una de las traducciones de la Biblia, la Septuaginta. La Septuaginta es una Biblia griega utilizada en las comunidades judías y por la iglesia cristiana primitiva. Fue una de las primeras textos bíblicos que tenían los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Esta es la Septuaginta. Esta es antes de las otras traducciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados ya a tener en nuestros hogares. Y en esta versión de la Biblia, que es muy antigua, hay unas traducciones que no corresponden como las que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué? Uno puede decir, pero ¿cómo traducen mal? Es que es muy difícil. Yo encuentro que es muy difícil a veces traducir de un idioma a otro idioma y poder sacar la esencia correcta a veces de las palabras. Y eso es lo que a veces ocurría y por lo cual los testigos de Jehová utilizan un versículo que se encuentra en Colosenses 1:15, en donde ellos atribuyen y dicen, el Señor me creó. Así dice en la Septuaginta, en esa versión, y en la de nosotros sale Jehová me poseía, completamente diferente la traducción. Lo que ellos explican a través del Señor me creó es como que Dios Padre creó al Hijo, por lo cual el Hijo no podría tener divinidad, ¿ya? No podría ser Dios, porque Jehová Padre lo creó y no podría ser Dios. Sería una creación. Por eso los testigos de Jehová lo reconocen como que es el primogénito de la creación, como que es el primero que creó Dios. Y en la Biblia de nosotros, el mismo versículo dice, Jehová me poseía. O sea, como le damos otra interpretación, no la de que el Señor me creó. Aunque a mi parecer también se sacan de contexto muchas veces los versículos, porque si usted va y lo lee completamente, detenidamente este versículo de Colosenses 1:15 y de Proverbios, que es el otro que utilizan, creo que el de Proverbios el Señor me creó. Busquemos el de Proverbios, sí, yo estaba leyendo el otro versículo, no es Colosenses 1:15, es Proverbios 8:22. Si quieren lo buscan, Proverbios 8:22. Para que leamos lo que dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y como les decía, los testigos de Jehová dicen, en su traducción de la Septuaginta, dice, el Señor me creó en el principio. ¿Ya? Pero lo sacan de contexto, porque si ustedes leen este proverbio, la parte anterior, acá habla de la sabiduría. Algunos escritores y en algunas Biblias señalan que también se puede estar refiriendo al verbo como el comienzo de la sabiduría. Algunos lo atribuyen por ahí, que por eso ellos consideran que se está hablando de Jesús, aunque a mi parecer se saca de contexto estos versículos. Pero eso salía en el expositor y eso quería aclarárselo por si ustedes lo veían y no entendían esto. No sé si algunos se dieron el trabajo de haber leído esta clase y de haber visto que estos versículos estaban ahí y que salía esta versión, la Septuaginta, que es una versión muy antigua de la Biblia. Y pasamos a la clase de hoy, en donde dice la Trinidad y posiciones erróneas. Ya en la iglesia primitiva se hacen descripciones erróneas respecto de la Trinidad. Algunos describían las tres personas de la Trinidad como tres seres divinos.
Es decir, como tres dioses, o sea, Padre, un Dios, Jesucristo, otro Dios, y el Espíritu Santo, otro Dios. Algo errado. Los Sabelino sacerdote teólogo católico, enseñó que el mismo y único Dios se manifiesta en tres modos distintos, por lo que era el Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en la Encarnación y el Espíritu Santo en el Pentecostés. Acá, otra cosa errónea es que ellos dicen de que el mismo Dios, pero se manifestó como que en un momento era papá, después ya no era papá, y después era hijo, y después ya no era hijo, era Espíritu Santo. ¿Ya? Lo separan en distintas partes de la época cristiana y época de todo el concepto bíblico. Los socianos, Fausto, pensador, consideró que Dios hay una persona y que Jesús de Nazaret no existía antes de su nacimiento. Otra cosa errónea, también mal, que no corresponde, porque como sabemos, hay indicios en la escritura que el verbo estaba en el comienzo. O sea, el verbo ya existía antes de que fuera engendrado en María. Así que eso también de que Jesús no existía antes de su nacimiento es erróneo, es falso. En los días de la Reforma Unitaria, corriente cristiana protestante que niega la existencia de la Trinidad y no reconoce en Dios más de una sola persona. Eso es otro que... Y los modernistas del siglo XIX y XX interpretan la Trinidad como si consistiera de Dios el Padre, el ser humano Jesucristo y la influencia divina que es llamada Espíritu Santo. Otra cosa errónea, o sea, que solo le atribuyen como los testigos de Jehová. Solo le atribuyen al Padre deidad y a Jesucristo como algo inferior, como aquí como un ser humano, y una influencia divina, el llamado Espíritu de Dios o como una acción de Dios que lo consideran los testigos de Jehová. Estos movimientos representan a Dios como aquel que posee una sola esencia, sino también como una sola persona. De este modo rechazan y anulan la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Y aquí dice entre paréntesis, es recomendable profundizar religiones comparadas. Y es lo que vamos a hacer después. Yo le voy a compartir una imagen y vamos a comparar algunas religiones con lo que nosotros pensamos. Esta área, dice, del profesor, del líder, del pastor, está advertido en cuanto a engaños doctrinales, y ahí explica el autor. Eso lo ponen entre paréntesis para que sea necesario que se explique. La segunda parte dice, los tres infinitamente Dios por siempre. ¿Cierto? Sabemos que los tres han sido desde la eternidad, los tres han estado siempre, eso también muy claro en nuestros corazones. No es que Jesús haya aparecido desde su nacimiento, no es que el Espíritu Santo haya aparecido en el Pentecostés, sino que desde siempre han sido eternamente los tres uno. ¿Ya? El Padre, primera persona de la Trinidad, puede referirse al Dios Trino como el origen de todo lo creado. Como les decía, diferentes funciones un poco en cada uno atribuidas, pero no significa que los otros dos no estén también presentes en la creación. Recordamos que en clases anteriores se nos hablaba que en el Antiguo Testamento se mencionaban algunos versículos en plural, dando y ejemplificando de que no estaba solo Dios Padre, sino que estaba también ahí el Verbo y el Espíritu Santo. Voy a leer algunos versículos que nos van ejemplificando igual todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí, como sabíamos y hemos leído este versículo en otras ocasiones, nos habla de plural. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Ahí está reconociendo Jesucristo que yo y el Padre uno somos. No están siendo cosas, dioses diferentes, ni como dicen algunas religiones. Juan 14:9. El que no me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús está diciendo esto, ¿cierto? En Isaías 43:10, este versículo no lo había leído yo y me gustó mucho. Isaías 43:10 dice, ponga atención, vosotros, si quiere lo busca, Isaías 43:10, lo puede buscar, Isaías 43:10, dice así, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y si mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Otro nuevo versículo que me gustó mucho, que también nos da y nos dice y nos habla de Jesucristo, el Verbo,
y nos habla de que va a ser su testigo, cierto siervo que él escogió, pero que después al final dice que yo mismo soy. O sea, ¿ven? Ahí no forma esta Trinidad en la cual nosotros creemos. Juan 5:7 dice así, porque tres son los que, es el versículo que yo les había comentado la otra vez, que es muy bueno, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿cierto? Es que saben que es muy complejo explicarle esto a alguien que no cree, por eso la Trinidad igual es algo que se cree por fe. Para nosotros es un Dios en tres personas con una misma naturaleza divina, un solo Dios. Sigamos leyendo la otra parte que nos queda del expositor. Dice, la característica que distingue al Padre es que engendra al Hijo desde toda la eternidad. Aquí nuevamente recalca, desde toda la eternidad. Aunque las otras personas también participan en ella. Como les decía, nuevamente, un poco repetitivo, pero tengo que recalcarlo. Las otras personas, o sea, el Espíritu Santo y el mismo Verbo también participan en la creación. Es decir, en la planificación de la obra de la creación y las obras de la redención. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Hijo de Dios, característica personal, es engendrado en la eternidad. Las Escrituras aseguran explícitamente la divinidad del Hijo. De igual modo, se usan atributos divinos para describirlo. Nosotros sabemos, y aquí hay muchos versículos, hay varios versículos en donde se comprueba y se testifica a través de estos versículos la divinidad de Jesucristo. No como algunos piensan que Jesús solamente es el Hijo de Dios y lo atribuyen como un profeta, como con alguien que pueda tener importancia, pero no Dios, no lo consideran Dios. Y aquí hay varios versículos que sí nos testifican que esto es correcto, que Jesucristo es y tiene atributos divinos. Por él todas las cosas son creadas y mantenidas. Él es la luz que vino al mundo para alumbrar a todo el mundo. Lleva la obra de la redención por medio de su encarnación y muerte. El Espíritu Santo, las Escrituras lo refieren como una persona. Le son atribuidos atributos como la inteligencia, los sentimientos. Esa es la definición de persona que yo les decía, que la persona es que tiene personalidad, o sea, que tiene un intelecto, emoción, voluntad, y como aquí decía, inteligencia, sentimientos, y ahí empiezan a dar algunos versículos que tienen relación con los atributos de persona del Espíritu Santo. En relación a las otras personas de la Trinidad, se identifica con Cristo, habita en los creyentes, su divinidad está sentada de series de evidencias bíblicas. Su tarea especial es consumar la obra de Dios tanto en la creación como en la redención. Es consumar, es apoyar en esta obra de creación y de redención. Vamos a darle lectura a algunos versículos, le voy a pedir la ayuda a algunos hermanos, que podamos ir leyendo algunos versículos bíblicos. Vamos a leer el texto de Morizar de la clase anterior, que es Gálatas 4:4, mi hermano Giovanni, Gálatas 4:4. Vamos a dar lectura también algunos acá de las referencias de la clase de ahora. Mi hermana Pamela Salazar, Juan 1:1. Mi hermano Ian, Juan 15, 26, 27. Cuando tenga Gálatas, mi hermano Giovanni. Amén. Gálatas 4:4. Sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer y nacido bajo la ley. Amén. Como aquí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, para Dios todo hay un tiempo oportuno para hacer las cosas, no hace nada al azar ni nada. Y dice aquí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Con toda ahí era necesario que naciera bajo una mujer, pero ya Jesucristo existía desde el comienzo de la eternidad. Seguimos con la Pame, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Ahí está nuevamente lo que estamos hablando. El verbo era en el principio, y el verbo era Dios, y el verbo es Jesucristo. Amén. Ian,
Juan 15, 26. Veintiséis, 27. Ian, ¿estás por ahí? Dice que no le funciona el micrófono, pero de aquí te lo va a leer. Ya. Lo tengo acá. Ya, leer. Ya, a ver. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procederá del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y Amén. vosotros daréis Amén. testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Ahí sí. Eran los dos, de verdad. Sí, pues, como aquí dice que el Padre va a enviar el Consolador, ¿cierto? Y a quien yo os enviaré del Padre, o sea, Jesucristo está enviando el Consolador desde el Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, nuevamente, o sea, todos son uno, y dará testimonio acerca de mí. Sí, cuando decía el que quiere conocer al Padre, conózcame a mí. El que quiere conocer y tiene el Espíritu Santo, de igual forma me va a conocer a mí, porque los tres tienen la misma naturaleza divina. Son tres personas distintas, pero con la misma naturaleza divina. Amén. Mi hermano Palmita, si puede leer, vamos a leer alguna referencia de la clase anterior. Segunda de Corintios 5:19. Dice así: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Ese o no? Sí, sí se ve. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Dios estaba en Cristo. ¿Ven? Ahí está diciendo, no está diciendo que Cristo era una simple creación de Dios y que Dios estaba en Cristo. Claramente dice la palabra del Señor. Vamos a la lectura a otra referencia en Salmo 104:30, mi pastor, si puede leerlo. Salmo 104:30. Las imágenes, vamos a compartirlas. Salmo 104:30. Ciento cuatro, 30. Dice así: envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. ¿Ese? Amén, sí, ese es. Acá se refiere, envía tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Ahí está la participación del Espíritu Santo igual en todo lo que fue la creación. Como les decía, son versículos que van apoyando en que las tres personas de la Trinidad han existido desde la eternidad, desde el comienzo, en tanto en la creación, en la redención, aunque sean funciones un poco atribuidas a una de las personas de la Trinidad, siempre ahí están los tres. ¿Ya? No sé si mi pastor quiere hablar algo, que vamos a compartir algunas imágenes, o le damos la oportunidad después. 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 Ahora. Después. Ahora. Entonces, Ya, ahí. Vamos a compartir unas imágenes ahora, que les decía. Y después vamos a hacer una actividad de verdadero y falso. Así que ahí vamos a ir preguntando algunas cosas. Lo que vamos a ver es un cuadro comparativo. ¿Ya? ¿Ustedes lo están viendo bien el cuadro? Ya.
Acá tenemos en un lado los testigos de Jehová, los cristianos evangélicos y en el otro lado los mormones. El significado de Trinidad, como les aclaraba en delante, significa tres y unidad. Una muy buena, dos muy buenas palabras que unen este significado, el cual fue hecha esta palabra, Trinidad. La palabra Trinidad nace en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. En los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, imagínense, 325. Ahí comenzó el problema de que habían doctrinas que estaban siendo un poco erróneas y hubo que hacer este concilio para poder afirmar la doctrina de la Trinidad. Los testigos de Jehová, que están al lado izquierdo, dice, nacen en 1879 con un economista que se llamaba Charles Taze Russell. Ellos en sí, ¿por qué los puse en el comparativo? Porque las tres religiones en sí tienen como un significado diferente a la Trinidad, ¿ya? Ellos también eran parte de la iglesia primitiva protestante, los testigos de Jehová y los mormones. Hay que tener claro eso. Al comienzo eran parte de la iglesia primitiva cristiana. Nace, como le decía, en 1879. Este economista se pone a estudiar la Biblia. Es un economista que se decide comenzar a estudiar la Biblia. Y para ellos, para los testigos de Jehová, ellos siempre han considerado como el Antiguo Testamento más que el Nuevo Testamento. Y ellos se consideran monoteístas. Ellos dicen ser una religión monoteísta. El Padre es Dios y para ellos Jesucristo no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. En sí Jesucristo es el Hijo, pero creado por Dios y no tiene la deidad ni ellos le dan deidad de Dios. Y toman al Espíritu Santo como la fuerza que acciona a Dios, pero no como Dios. ¿Ya? Rechazan la deidad de Jesús, como dice más bajito, ¿ven? Y rechazan la deidad del Espíritu Santo. Dicen que es una fuerza activa, es el poder de Dios. En diferencia a nosotros que estamos al medio, cristiano evangélico, que nosotros también nos consideramos monoteístas, pero nosotros consideramos Padre, Hijo y Espíritu Santo un solo Dios. ¿Ya? Creemos en la deidad del Padre, en la deidad del Hijo y en la deidad del Espíritu Santo. Y con versículos como ya lo hemos estudiado y lo comprueba la Escritura, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, ¿ya? En tres personas, que eso también tenemos que tenerlo siempre claro, para que no a veces digamos cosas que son erróneas. Un Dios en tres personas, como la definición que me gusta mucho. Un Dios eternamente subsistible en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los mormones también también pertenecían a la iglesia cristiana protestante al comienzo de nuestra iglesia primitiva, de los primeros siglos, pero ellos nacen en 1830 con Joseph Smith. Yo sé que muchos han escuchado ese nombre. Él se le reveló supuestamente y encontró unos libros, y esos textos lo transformó en un libro que se llama el Libro Mormón, al cual ellos también se basan en muchas de sus ideologías. Ellos son politeístas. Ellos creen en que Jehová, Padre, es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Los tres seres divinos, ellos consideran que trabajan en unidad igual, pero son tres seres distintos, tres seres divinos distintos. Y ellos se consideran politeístas. ¿Ya? Y ellos se basan hoy en día mucho más en su libro mormón, pese a que ellos también tienen la Biblia. Pero ellos se basan más en su libro mormón, para que podamos tener una noción. Es por eso que somos los únicos que defendemos esta doctrina muy importante para nosotros, que es la Trinidad, y la cual se esclareció en este concilio y se determinó así. Ahí nació esta palabra Trinidad, en este concilio de Nicea, porque ya se estaba hablando de una u otra forma
como le decía, estaba habiendo una confusión doctrinal, y es por eso que se decidió hacer este concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, y se designó esta palabra a esta doctrina, palabra que no está tal cual en la Escritura como palabra en sí Trinidad, pero sí que en una u otra forma la Biblia entera no está hablando de esta gran doctrina, y una doctrina irrefutable a la luz de la palabra del Señor. ¿Ya? Vamos ahora a preguntar algunos verdaderos y falsos. Yo les voy a ir preguntando a algunos de ustedes, y ustedes me van a ir respondiendo. Si es falso, me dicen por qué es falso, y si es verdadero, se sacaron el premio mayor porque no tienen que comprobar por qué es verdadero. ¿Ya? Empezamos. Por orden, mi hermano Palmita está primero en mi imagen. La primera, hermano Palmita. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses. No, No, no son tres dioses. ¿Por qué? Explíqueme por qué. ¿Se tiene silenciado? Dios es uno solo, como enseña la Escritura, pero en tres personas. Amén. Muy bien. Ya, hermano Diego, la segunda. La Trinidad no reconoce en Dios más de una sola persona. A ver, la Trinidad no reconoce en Dios. Más de una persona. Falso, Falso, ¿por qué? porque más de una sola persona. Uno, pero en tres personas. Exacto. Un Dios en tres personas. Muy bien, hermano Diego. Hermano Giovanni, tercera. El Padre, Hijo y Espíritu Santo cumplen las mismas funciones. Igual es falso. Se le atribuye funciones distintas. Muy bien. Pese a que, aunque se le atribuyen funciones distintas, siempre están de una u otra forma los tres, siempre en todo. Hermana Pame, la cuarta. ¿El Espíritu Santo existe solo desde la ascensión de Jesucristo? Hermana Pame. Sí, estoy aquí. Para mí es falso, porque existe desde la creación. Amén. Existe desde la eternidad. El Espíritu Santo existe desde la eternidad. Muy bien, hermana Pame. Hermana Yari. ¿El significado de Trinidad es un solo Dios? Sí, verdadero. Dice que sí, pero en tres personas, algo así. O no escuché bien, perdón. ¿El significado de Trinidad es un solo Dios? Sí, Un solo Dios, un solo pero Dios, dividido en pues, tres en diferentes tres personas. personas. Es que en sí esta definición es como un poquito falsa, porque significa un solo Dios significa monoteísmo, pero acá lo que está como incompleta. Por eso estaba bien lo que está diciendo la Yari, que significa que un solo Dios en tres personas, como que era una falsa incompleta nomás, ¿entiendes? Una verdadera incompleta. ¿Me entendió, Yari? ¿Me entendiste? Sí, sí. Es un solo Dios, pero en tres personas. Es lo que estábamos hablando con el Tevi. Sí. Ahora le toca al Esteban, entonces. La última al Esteban. Valían, que quieran. ¿Los mormones creen en Jesucristo como Dios? Falso. Falso. ¿Será falso? ¿Será falso? Falso porque creían en dioses eran politeístas. Sí, pues eran politeístas, entonces sí creen que Jesucristo es Veían Dios, es muchos verdadero. Veían en más de un Verdadero. Dios. Sí, creen en los tres como dioses. Creen en Jehová como Dios, en Jesucristo como Dios, y entonces esto es verdadero. Falso. Esa falsa. Creen en Jesucristo como Dios. Lo consideran como Dios, pero son politeístas, no son como nosotros que somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, pero en tres personas. ¿Ya?
Amén, hermano. No sé si hay dudas. Le voy a dar la oportunidad a mi pastor y no sé si antes tienen alguna duda como para poder reforzar la clase. ¿Alguna consulta, alguna cosa que quieran decir para complementar la clase? Ahí. No, solamente que No, está haciendo una pregunta todavía ahí. No, si hablen ahora, Que hable nomás. ¿es una pregunta o hablo? Hable nomás. como quiera. Si quiere complementar la clase, lo puede hacer, o si quiere, tiene alguna pregunta, también la puede hacer. No, porque la clase está clara. Ya, entonces complementenos con su opinión. Lo único sí que este estudio es muy, como quien dice, profundo. Y bueno, doy gracias a Dios que tenemos podemos decir, hermanos, hermanas que entienden el tema, ¿me entienden? Porque se puede confundir. Estudiar teología o estudiar la Trinidad se puede confundir como se han confundido muchos teólogos que han, podemos decir, pensado diferente. Por eso tenemos pensamientos muy diferentes, ¿me entiendes? Pero nosotros no debemos confundirlo. Sí, es bueno estudiar, porque podemos decir, el estudio que estamos haciendo ha sido hecho por gente teóloga, gente entendida, gente, ¿me entiende? El expositor fue por podemos decir, de estudio bien, de pastores bien profundos. Pero eso está bueno, pero no debemos confundirlo, porque si la mente de nosotros es frágil, nos podemos confundir. La base de nosotros siempre es hacer el plan de Jesucristo para nuestra salvación. Es lo más importante, que todo lo demás no podemos confundirlo, sino que estudiarlo sí es bueno, muy bueno, esa es la verdad. Y yo quería de hablar ya por el estudio de las funciones de cada, podemos decir, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ya pasó. Pero yo quería apoyarme un poquito en podemos decir, en los masones, que ellos creen a Dios lo llaman como divino arquitecto. El divino arquitecto, el que creó todas las cosas. Un arquitecto, podemos decir, hace un edificio y él lo piensa, lo forma y le da al ingeniero todas las nociones para que el ingeniero pueda hacer los planos, y ingeniero civil en este caso, que en este caso sería Jesucristo. Y el que hace el edificio es otra persona, que es el Espíritu Santo. Entonces, en estas tres personas, tres se pueden formar, no sé si me estoy explicando, porque cada uno tiene su función. Entonces, la función del arquitecto es formar, crear un edificio. Se imagina un edificio y lo crea, y le da la idea al ingeniero, y el ingeniero hace los planos y se lo lleva al que va a hacer el edificio, y el que hace el edificio lo crea con los operarios, con todo. Entonces, son tres funciones que han formado ese edificio.
tres personas. Igual los masones dicen que Dios Dios creó este mundo, se lo pasó a Jesucristo y juntos hicieron todos los planes y todas las cosas y el Espíritu Santo los creó. Eso es en forma de un ejemplo, pues. Para simplificar, podemos decir las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde. Eso es algo que lo he aprendido en teología yo también. Y cuando estudié teología, lo que más lo decían el profesor, que no los éramos a, como quien dice, confundir. No los confundamos. Para nosotros la base y la esperanza es nuestra salvación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos neotestamentarios. Así que el Señor les bendiga y espero que algo haya aportado con estas palabras. Amén. No sabía, entonces, mi pastor, los masones creen en la Trinidad. Creen en la Trinidad. Ah, qué bien, no Bueno, lo sabía. hay dos, pero creen en la Trinidad. Hay dos formas de masones. Ya. Una que son gente adinerada, ¿me entiende? Que se ayudan unos con otros. Usted, para ser masón, tiene que hacer un juramento y pasar por algunas pruebas que le hacen, ¿me entiende? Basado, claro, en la doctrina de ellos, por la Biblia, por Dios mismo, o sea, por la Biblia, pero son muy materialistas. Y los otros masones son los que podemos decir son satánicos, que eso es otra forma. Hay dos clases de masones, pero yo le estoy diciendo a los masones que creen en el divino arquitecto, creen en Dios, creen en Jesucristo y se ayudan unos con otros, pero son muy materialistas, muy diferentes a nosotros. Está muy bueno el ejemplo, mi pastor, es como algo práctico para que nosotros podamos igual entender. Me gusta mucho escuchar a mi pastor porque siempre igual tiene algo que aportarnos y algo que tal vez no sabíamos. ¿Ves? Yo no sabía eso de los masones que también creían en la Trinidad. No sé si hay alguna otra duda en algún otro hermano. A mí me gustaría mencionar algo chiquitito. Menciónelo nomás, hermano Giovanni. No tiene que ver respecto de los mormones. Lo que pasa es que, por decirlo así, el gran error que tienen ellos, ya o tal vez como el gran pecado, por decirlo así, es que su fundamento nace súper mal. Se supone que a José Smith se le apareció un ángel del cielo que le dijo ya que en realidad todos los demás cristianos estaban haciendo las cosas mal. Entonces él se le reveló cómo se tenía que llevar el cristianismo. Entonces en base a eso, ellos como que tienen su línea religiosa, ¿ya? Pero hay que tener en consideración que cuando nos digan eso, en Gálatas de igual forma se menciona que si viniera un ángel del cielo a predicar otro evangelio, eso sería anatema. Ya, entonces, del principio de su religión parten mal por ese mismo fundamento, ¿ya? Que es que vino un ángel y le dijo como, están todos mal, hazlo tú a esta manera. Eso. El ángel supuesto se le reveló a este José Smith donde se encontraban unos textos. Y él fue al lugar y desenterró estos textos y creó el libro Mormón, el libro con el cual ellos se basan. Como dice hermano Giovanni, pues desde el comienzo están errados. Pero
El Señor es quien juzga todas las cosas. Nosotros aquí estamos haciendo solo una comparación entre lo que ellos piensan de la Trinidad y lo que nosotros creemos por fe. Como le decía al comienzo, la Trinidad es muy difícil de comprender y como decía nuestro pastor, con nuestra mente es una verdad irrefutable a la luz de la palabra del Señor y nosotros la creemos por fe completamente, ya que tendremos algún día la posibilidad de poder ya profundizar y dimensionar como corresponde algún día en la eternidad este gran misterio y este gran doctrina que es la doctrina de la Trinidad. Que el Señor le bendiga. No sé si queda alguna otra consulta o otra cosa que quieran agregar o comentar. Mano Palmita. Yo tenía aquí una, bueno, no duda, pero por ejemplo bueno, Jesús enseñó que, cierto, al final me parece de Mateo, o no sé si del otro evangelio, no recuerdo, pero él habla de que, cuando habla de que tenemos que, cierto, ir por el mundo y predicar el evangelio, dice, enseñando todas las cosas, dice, y habla del bautismo, que el bautismo debe ser, dice, en el nombre, bautizándoles en el nombre del Padre, dice él, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí él está enseñando y está nombrando a la Trinidad, claramente, porque nombra a los tres. Pero del libro de los Hechos en adelante, en parte donde se nombra que se hayan bautizado algunos discípulos, no se nombra, no se ve que los discípulos o los apóstoles, más que nada, hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, por lo menos de los Hechos en adelante, no, por lo menos yo no he encontrado. Entonces ahí me llama un poco la atención eso, por ejemplo, en el Hechos capítulo 19, versículo 3 en adelante, por ejemplo, dice, allí hablando Pablo, dice, entonces, ellos estaban en Éfeso, dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua, dice, y profetizaban ahí. Que eran unos 12 hombres más o menos. Ahí, por lo menos ahí hay una referencia que ahí ellos recibieron, ¿cierto? Dice, fueron bautizados, dice, pero dice, no nombra al Padre ni al Hijo, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y eso me llama un poco la atención porque como digo, de los Hechos en adelante no encuentro, por lo menos, no sé si alguien tiene alguna referencia ahí, que se haya hecho algún bautismo donde se nombre los tres personas. Ese era mi... Sí. Yo igual me hacía un poco hasta cierto punto esa pregunta, un poco porque a veces yo decía, tal vez nosotros igual a veces acudimos mal, decía yo entre mí, porque muchas veces para nosotros como más, le damos como más importancia, sin querer, sin quitarle, y esto no, la relevancia al Padre o al Espíritu Santo, y nosotros casi siempre decimos las cosas en el nombre de Jesús o por los méritos de Jesús, y siempre estamos de la misma forma, tal vez pensé yo, errando, porque supuestamente la palabra del Señor nos enseña que los tres son uno y que, por ejemplo, el mismo bautismo debería ser en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o cuando terminamos una oración, o cuando vamos, siempre debería ser de esa forma. Pero después entendí un poco en mi corazón de que lo que estoy aprendiendo es que los tres son uno. Y si tal vez en algún momento bautizaron aquí, como lo hicieron en Hechos, en el nombre de Jesús, de la misma forma lo están haciendo a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque para ellos los tres son uno. Entonces tal vez me gustaría igual darme tiempo después para buscar si es que, como dice Palmita, si es que hay algún versículo en que utilicen el bautismo real, como estaba mandándolo Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como estaba haciendo la comisión en el versículo que Palmita leyó. No tengo algún versículo en este momento en donde aparezca, yo pudiera decirle, no, si acá aparece,
Lo único que yo podría decir es como que creo que si lo hacían en el nombre de Jesús y ellos creían en las tres cosas como con la deidad, era de la misma forma, o sea, lo hacían en nombre de Jesús, pero también estaban creyendo en que ese bautismo estaba siendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No Sí, sé yo qué pienso igual que